esta plática, organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMEX, a través del programa de competencias complementarias que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos registros de CV en las diferentes plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios en apoyo a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes disponibles y puedas aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX, así como en Facebook Mercado Laboral UAMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo algunas preguntas o comentarios. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren escribirnos en el chat, tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra a Dayana. Hoy con nosotros está la licenciada María Guadalupe Ledesma Melgarejo, licenciada en Derecho, egresada de la Universidad del Distrito Federal, con 35 años de experiencia profesional. El ingeniero Arnaldo Corona Sánchez, ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la UNAM, con una maestría en Telecomunicaciones y con 40 años de experiencia profesional. Y el ingeniero Pablo Rubio Cedillo, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por el IPN y con una maestría en Administración. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación. Agradecemos a la Universidad del Estado de México por esta gran oportunidad que nos proporcionan en apoyo a todos ustedes, estudiantes que están presentes, que nos están escuchando, que nos están viendo por estos medios que nos permite la tecnología. Y bueno, quiero agradecer esta oportunidad donde este apoyo va a ser muy interesante y es algo muy relevante que tienen todos los estudiantes que van en busca de su futuro, en busca de su desarrollo profesional. Y gracias por darnos esta oportunidad, porque sabemos que con esta temática tan interesante, nuestros conferencistas les van a dar un gran apoyo. ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? Pues bueno, es importante comentarles que al final de la conferencia, de esta plática, las personas que se queden van a recibir una gran promoción. Así que es importante que lo consideren. Al final se les va a indicar cuál va a ser esa promoción. Además, las personas que participen con sus preguntas, con sus comentarios, van a tener el derecho de participar en un foro exclusivo que vamos a abrir para ustedes con preguntas y respuestas. Nuevamente agradecemos su atención y pues dejamos en presencia a nuestro conferencista, el maestro Pablo Rubio. Gracias. Recording in progress. Sí, gracias, Lupita. Muy buena tarde a todos y gracias a la universidad por esta oportunidad que nos dan de estar con ustedes, de acompañarlos y exponer un tema que consideramos que es muy importante. Ustedes que están en proceso de terminar su formación profesional y iniciar la vida profesional laboral, creo que es un tema que es muy interesante. Es un tema que puede abarcar muchas horas. Vamos a intentar darles una pista preliminar de lo que es el tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy, que es cómo tener éxito en entrevistas de trabajo. Como les digo, esto es un tema que puede dar para muchas horas, pero la parte más importante es que condensamos en la siguiente hora para ustedes información y obviamente la parte más importante es que la hagamos de manera retroactiva y con retroalimentación y participación de su parte, ¿sí? Vamos a iniciar el tema con algo que es importante y es quiénes somos y qué hacemos. Nosotros somos como empresa Needs and Teach, tenemos ya años en el mercado
Y nuestra misión finalmente es ayudarles a ustedes que están empezando su vida laboral con ese aprendizaje que se necesita para poder enfrentar a esta primera experiencia. Lo hacemos a través de capacitaciones, de cursos en línea como este, charlas, obviamente asesorías también que se dan de manera personalizada y que podemos manejar para ustedes. Nuestra visión finalmente es apoyar a los estudiantes y a los recién egresados de habla hispana para que su vida e inicio laboral sea más sencillo y exitoso. Eso es lo que como tal somos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para ustedes y en qué forma les apoyamos? Les apoyamos a estos puntos que ven ahora en la pantalla, perdón. Estamos hablando de prepararlos a conseguir ese primer trabajo, por supuesto, iniciar una vida laboral de manera exitosa y algo que es importante es conseguir ese trabajo que ustedes quieran obtener y desarrollar las habilidades que les permita a ustedes promoverse una vez que tengan ese trabajo y estar preparados en el caso de que ese sea su objetivo en convertirse en empresarios. ¿Por qué no? Es un mundo global ahora el que estamos enfrentando después de la pandemia, en el que nos permiten cosas que antes no podíamos obtener. Estamos hablando de presencia en trabajos fuera de nuestra localidad de manera remota y con grandes ventajas porque nos permite ir y participar en mercados diferentes, pero también un gran reto, que es el reto en el que, así como nosotros podemos ir y participar, hay estudiantes de habla hispana y de habla inglesa también que pueden estar participando en las mismas vacantes que nosotros, y eso es lo que nos lleva a estar mejor preparados, ser diferentes y finalmente poder ser exitosos en este inicio de la vida laboral. Eso es como tal lo que en Nitzandich hacemos. Ahora, entrando al tema de la entrevista, un preámbulo que es importante para que entiendan el porqué de la entrevista y el porqué de muchas de las cosas que suceden en este proceso de selección. Primero, las empresas en crecimiento o en cambio finalmente lo que hacen es definir ciertas posiciones que pueden estar reemplazando o posiciones nuevas en donde se identifica a una o unas personas que tienen que cubrir cierta vacante. Una vez que se identifica que se requiere a esta persona, lo que hacen es definir un puesto que trae consigo ciertas competencias y niveles. ¿Qué es esto? Finalmente es el perfil de la persona que necesitan para cubrir esa vacante. Cierta carrera, cierto perfil, cierta experiencia, ciertas habilidades blandas y duras, ahora vamos a hablar de eso, que se necesitan finalmente. Una vez que eso sucede, al interior de las empresas sucede es definen un plan de carrera que lleva a esta persona a desarrollar ciertas habilidades o conocimientos específicos relacionados con la posición. Una vez que esto sucede, entonces se define el perfil de la persona, va de la mano con lo que mencionamos antes del perfil del puesto, pero aquí finalmente es de manera específica lo que la persona que va a cubrir la vacante necesita, ¿sí? Y de ahí lo que se hace es anunciar la vacante. Hasta aquí somos ajenos a esa parte. Hasta aquí finalmente llega al punto en el que nosotros buscamos una oportunidad que, como mencionaron al principio, puede estar en una bolsa de trabajo de la universidad, puede estar en redes sociales, puede estar en las empresas de manera directa o a través de nuestra red social. Y cuando hablo red social es las personas que nos conocen y que nos pueden recomendar, ¿sí? Entonces, esa vacante está ahí y ahora estamos listos para participar. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es revisar la información finalmente de los solicitantes. Una vez que existe la vacante y que nosotros aplicamos, que nosotros empezamos el proceso para que finalmente se lleve a cabo el proceso de selección y participar, lo que hacen las empresas es reciben la información, la revisan y de ahí definen a los candidatos, que son aquellos que responden a ciertos perfiles relacionados con el puesto y con el perfil de la persona. Ahí finalmente se definen quiénes son los candidatos que van a participar o que pueden participar en esta posición. Aquí es muy importante
finalmente el hecho de continuar y ser parte de los candidatos a los que se les realizarán las pruebas para saber que finalmente cumplan con el perfil del puesto y con el perfil del candidato. A continuación, obviamente, se identifican aquellos candidatos que son aptos para llevar a cabo la entrevista. Esto quiere decir que ya revisaron su currículum, ya revisaron su información que puede estar en los lugares que ustedes no se imaginan. Porque si yo soy una empresa que estoy buscando un candidato, no solamente me interesa saber de él a través de lo que me dice en su currículum, sino, ¿por qué no voy, checo su perfil en LinkedIn, checo su perfil en Facebook, en Instagram, para saber qué tipo de persona es, para saber que finalmente la persona que me dice que es, sea y que esté alineada con todo eso. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo este tipo de publicaciones en redes sociales. Ahora vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Una vez que se lleve este proceso de selección, de selección de los candidatos, finalmente se hace una propuesta de trabajo al candidato o a los candidatos seleccionados y de ahí obviamente se contrata al que se considera que es el candidato ideal, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué parte de todo este proceso está la entrevista, que es el tema de la conversación del día de hoy. Ahora, desde nuestra perspectiva, todo esto que les mencioné antes es desde la perspectiva de la empresa, todo ese proceso que dieron para seleccionar a la gente. Bueno, desde nuestra perspectiva, ¿qué importancia tiene la entrevista? Es lo siguiente. Obviamente nosotros lo que vamos a hacer es... Perdón, Pablo, se está viciando un poco el audio. Antes, como les mencioné, a través de redes sociales, a través de... Ok, a ver, den un segundo. Ok. A ver, me conecté a otra red ya. ¿Se escucha mejor? Sí, mejor. Gracias. Ok. Gracias por avisarme. Y por favor, si vuelve a suceder, avísenme para asegurarnos que la información se transfiera de manera correcta. Entonces, perdón, regresaba al proceso de selección desde nuestra perspectiva. Buscamos las vacantes, enviamos nuestra información que puede ser nuestro currículum, un currículum que esté bien hecho, que esté acorde a la posición, que no solamente cuente con nuestra información, sino que esté alineado con ese perfil del puesto y ese perfil de la persona. Y para esto, importante conocer qué hay que hacer bien. El currículum es un tema de otra conversación, un currículum que esté alineado no solamente a las formas de búsqueda, sino también a las nuevas tecnologías de software que ahora comparan el perfil de la persona con el perfil del puesto y automáticamente lo comparan y sacan una calificación. Por eso es importante que nuestro currículum tenga ciertas características importantes. Además del currículum, en muchas ocasiones lo que se hace es enviar una carta de presentación en el que se hace un breve resumen de quién soy yo, mis características y esa carta puede hacer también la diferencia en que nosotros continuemos en el proceso. Bueno, una vez que eso sucede, normalmente se realizan pruebas a los candidatos para saber qué son desde pruebas de conocimiento, pruebas psicométricas, una serie de, incluso en ocasiones, de conocimientos y de experiencia para llegar finalmente, si esas pruebas son exitosas, a presentarse a las entrevistas. Ya pasamos por varios filtros, desde que revisaron nuestro currículum, nuestra carta de presentación, las pruebas y finalmente llegamos a la parte de las entrevistas. ¿Para qué? Para que si la entrevista es exitosa, finalmente se llegue a un proceso de negociación y contratación. De ahí el hecho de que la entrevista se convierta en la parte que todo el proceso, porque finalmente es un proceso, pero la entrevista, a pesar de haber cumplido en nuestro currículum y en las pruebas con todo lo que se requiere, la entrevista es crucial. Normalmente llegan los mejores 3, 5 candidatos y es la entrevista donde finalmente se toma la decisión. Hay la importancia de prepararnos bien, de saber qué tenemos que hacer previo a la entrevista, durante la entrevista y posterior a la entrevista, para que finalmente seamos de esos candidatos que
lleguemos al proceso de contratación y de obtener el empleo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a entrar en algunos detalles finalmente de lo que se trata. La entrevista del trabajo no es otra cosa sino hacer un filtro después de la revisión que les mencioné. Información, revisión de la información, revisión de lo que somos. De lo que se trata finalmente es que otras personas nos comprueba si en el currículum finalmente estén acorde, ¿sí? Conocer, por supuesto, personalmente al candidato. Hay muchas cosas que en un currículum se pueden o no decir, y es ahí donde la entrevista juega un papel crucial y para el que tenemos que estar preparados, para que nos conozcan. Verificar preguntas, vamos a tener una conversación finalmente con personas. Ahora, Pablo, está sucediendo nuevamente, se está viciando el audio. Sí, efectivamente, licenciado ingeniero, las conversaciones son. tenemos problemas con el audio. Sí. Pablo, hay problemas con tu audio, por favor, o con tu internet. Denme eso, donde estoy. Sí. Gracias. A ver, cambié otra vez la red. ¿Se escucha mejor? Sí, por favor. ¿Me escucha? Sí, gracias. Sí. Gracias. Perdón, mencionaba el objetivo de la entrevista en estos puntos, que nos conozcan, que la información que entregamos y que mostramos en el currículum y en las pruebas vaya acorde a quiénes somos, ¿sí? Nos van a hacer algunas preguntas que son claves y para las que tenemos que estar preparados en nuestra entrevista y que finalmente pueden hacer, como les dije, la diferencia, ¿no? Y por supuesto, ¿cuál es nuestro rol? Convencernos que somos el mejor, convencer que no solamente lo que dijimos en el currículum, sino en las pruebas, nos haga el candidato ideal. Tenemos que ir bien preparados, tenemos que ser diferentes en la entrevista. La entrevista, por favor, el mejor consejo que yo les podría dar es, olvídense que es un interrogatorio. Si bien es cierto, va a haber preguntas y personas que nos quieren conocer, olvídense de que es un interrogatorio. Piensen en ellos como una conversación entre dos personas. Pablo, nuevamente, ¿puedes retornar hasta antes donde diste? Y para la que tenemos. Pablo. Sí. Yo creo que, o sea, está fallando tu internet. Sigue fallando el internet. Me gustaría continuar. Sí, a ver, denme un minuto, por favor. Denme un minuto, les ofrezco disculpas, parte de la tecnología y también para lo que tenemos que estar preparados. Denme un segundo, por favor, denme un minuto. Denme un minuto, por favor. Gracias, licenciada Claudia Neira. Bienvenidos a las 44 personas que están en el centro de Ameca. Bienvenidos. Sí, nos da mucho gusto que estén con nosotros. Les queremos pedir una disculpa por estos problemas técnicos que estamos teniendo en el internet. En un momento se resuelven. Mientras el profesor Pablo resuelve el problema que tiene en internet, de lo que se ha visto hasta ahorita del proceso de reclutamiento y selección, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Por favor, puede hacerla y con mucho gusto la vamos resolviendo. A ver, listo, ya me conecté a otra red. ¿Está mejor el audio? ¿Está mejor? Bueno, vamos a esperar, Pablo, que esto funcione bien. Si vuelve a haber otra interrupción, entonces continúo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bien, continúa, Pablo. Sí, Adelante. sin ningún problema. Listo. ¿Me escuchan mejor? Sí. Sí, gracias. El sonido también se te va a tu internet, se pausa la imagen. El problema está del internet, esperemos que se resuelva, por favor.
Ok, ¿Sabes qué? Denme un minuto, voy a desconectarme en video y me quedo solamente con el audio también. Denme un segundo. Listo. A ver, adelante. ¿se escucha mejor? Sí se escucha, adelante. Gracias. Sí, gracias. Ok, entonces una recapitulación de esta parte. La entrevista de trabajo como tal, considérenla, como les decía, una conversación con una persona que quiere conocernos, una persona que representa una empresa. Quítense la idea, por favor, de que, de que es un interrogatorio. Lleguemos con esa seguridad, con esa confianza. Hay algunos tips que les vamos a dar a continuación para que finalmente lleguemos mejor preparados, para que finalmente nos hagamos ver diferentes a todos los demás y que el proceso como tal de la entrevista cumpla con ello, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a entrar un poco más al detalle específico del tipo de entrevistas. Las entrevistas, gracias a la tecnología, han cambiado de formato. Antes todas las entrevistas eran presenciales, no había alternativa. Ahora las primeras entrevistas pueden ser de manera remota, las primeras o todas. Lo que les comenté de la posibilidad de participar en vacantes fuera de su lugar de origen es un hecho y puede haber gente que esté entrevistándolos porque la empresa esté fuera o porque la persona esté fuera trabajando, que les pueden hacer de manera remota. No cambia en nada la forma en que vamos a presentarnos, en hacernos diferentes. Entonces hay que estar preparados para ellos. Obviamente, si es presencial, algunas cosas y reglas de etiqueta que tenemos que cumplir que ahora vamos a ver. Desde el punto de vista de los entrevistadores, la entrevista puede ser individual, puede ser una entrevista uno a uno. Una persona de recursos humanos, una persona finalmente del Pablo, área de operaciones. Pablo, Sí. estás bien, tú estás bien, no te preocupes, estás bien, pero Claudia Neida Díaz dice que no se escucha ni se observa nada del campus de Amecameca. Todos los demás escuchan y observan bien, yo estoy escuchando y observando bien. Puede ser problema del campus, nada más. Profesor Moisés, ¿lo puede ver usted con Claudia Neida? ¿Se escucha y se ve? Sí. Ok. Muy bien. Todos los demás estamos escuchando bien. Licenciada Claudia, maestra Claudia, doctora Claudia, debe ser un problema en su campus. Perdón, Pablo, adelante. Sí, adelante, gracias. Y tal vez por el chat que nos puedan informar si se ha regularizado o de ser necesario, si tienen problemas, con mucho gusto hacemos también una sesión aparte. La parte más importante es que ustedes puedan llevarse esta información. ¿Sí? Sí, maestro. Entonces, Están confirmando por chat que sí escuchan bien y ven bien. perfecto. Ok, pues muchísimas gracias. Entonces, continuamos. Hablamos del formato presencial o remoto. Desde el punto de vista de los entrevistadores, puede ser una entrevista individual uno a uno, departamento de recursos humanos, departamento de operaciones, nuestro futuro jefe que nos quiera entrevistar uno a uno. Puede ser en ocasiones una entrevista en panel en el que personas de diferentes departamentos puedan estar en conjunto haciendo la entrevista. Esto es algo normal, puede suceder, no pasa nada si estamos bien preparados. Una entrevista en grupo, también si son varios candidatos que van a ser entrevistados, pueden darles instrucciones específicas, pueden ver cómo se comportan en el grupo y pueden hacer una entrevista de este tipo. Y las entrevistas encadenadas no es otra cosa, sino prácticamente entrevistas que pueden durar todo un día, en el que van de una a otra persona de manera continua. Es una serie de entrevistas que se llevan a cabo. Se los harán saber, normalmente el entrevistador les hará saber si tienen que apartar cierta cantidad de tiempo para ese tipo de entrevistas, ¿sí? Entonces, bueno, este es el tipo de entrevistas que pueden ser. Según el enfoque, es importante aquí resaltar esto. Eh, Como hablé de los diferentes procesos, el enfoque puede ser muy de recursos humanos en el que quieren saber nuestro perfil como persona. Puede ser una entrevista de competencias en el que haya finalmente
preguntas o cuestionarios o cuestionamientos específicos de nuestra especialidad como carrera, de nuestras habilidades duras. Finalmente las dos últimas, la creatividad y la entrevista de atención, lo que hacen es evaluar nuestras habilidades blandas, qué es una y qué es otra. Las habilidades duras, y así lo van a ver en sus redes sociales como hard skills, no es otra cosa sino las habilidades que les da su profesión. Si yo estudié ingeniería, finalmente, ¿qué tanto sé de X o Y tema específico de mi carrera? Esas son las habilidades duras. ¿Qué experiencia tengo? ¿Qué plataformas he manejado? ¿Qué cursos me han dado? Esas son finalmente lo que dan las habilidades duras. En el caso de las habilidades blandas, estamos hablando que también se conocen en redes sociales como soft skills. Ahí podemos hablar de nuestra capacidad para comunicarnos de manera oral, de manera escrita, cómo nos desenvolvemos en la entrevista, hablando de nuestro lenguaje corporal. Pueden hacernos ciertas preguntas incómodas y por eso ponernos en una situación tensa, y finalmente habla de nuestras habilidades para poder manejar habilidades blandas para manejar ciertas situaciones, ¿sí? Normalmente esta parte de la estructura de las entrevistas puede ser estructurada o no. Esto, como les comenté, depende mucho de la empresa, depende mucho de lo que quieran ver. Normalmente todas las entrevistas son entrevistas mixtas en las que no solamente llevan un patrón y ciertas preguntas que nos quieran hacer, sino también a manera de una conversación, y ahí radica la habilidad, nuestra habilidad para poder llevar a cabo la entrevista y manejarla. Ahora voy a hablar de eso en unos minutos, ¿sí? Las preguntas de una entrevista, ¿sí? Las entrevistas, las preguntas en la entrevista prácticamente son relacionadas con estos temas que ven aquí. Todos ellos pueden ser preguntas relacionadas con nuestra personalidad, con nuestra experiencia, con nuestra formación, obviamente conocimientos, competencias, etcétera, etcétera. Todo esto, finalmente, incluyendo la parte de la vida privada, son información de la que ellos quieren estar al tanto. Nosotros en Meet and Teach les enseñamos a ser diferentes en la entrevista a través de un proceso en el que ustedes crean una historia basada en su currículum. Entonces, todas estas preguntas relacionadas con todos estos temas finalmente se llevan a cabo en esa entrevista, en esa historia que crean. Y ¿por qué finalmente es importante? Porque hay que considerar algunas cosas que son básicas en la entrevista y de las que les voy a hablar ahora. Recomendaciones previas a la entrevista. Ahorita voy a hablar de esta historia que se tiene que contar cuando se hace la entrevista. Recomendaciones, por favor, tómenlas en cuenta, anótenlas y apréndaselas para que por favor puedan llevarlas a cabo. Cuidar la primera impresión. No importa que la entrevista sea presencial o de manera remota. La primera impresión es importante y solo hay una. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Cuiden su atuendo. Si pueden ustedes conocer a la empresa y darse una idea de cómo trabajan, cómo se visten, qué tipo de etiqueta manejan, por favor, háganlo y cuiden mucho su presencia. El lenguaje corporal habla y habla siempre, sí, desde cómo saludan, desde si la entrevista es de manera presencial o remota, el contacto visual es importante, nuestra postura cuando estamos hablando, cuando estamos sentados, cuando estamos parados, esa parte habla también y habla siempre, nos van a estar observando y de eso se trata finalmente la entrevista, ¿sí? El currículum. Normalmente la primera información casi siempre se manda de manera digital, pero como decimos coloquial en México, por si las moscas, lleven su currículum impreso. Pudieron haberlo olvidado, pudieron haberlo dejado de otra forma y normalmente es una guía que se utiliza en la entrevista. Llévenlo impreso, es mejor que no lo utilicen y lo lleven a que ellos lo hayan olvidado y que a pesar de que ya lo hayan revisado durante la entrevista lo utilicen y no lo tengan. Lleven su currículum impreso, es una buena práctica y más de una copia. Puede haber más de una persona que quiera entrevistarlos y entonces estar preparado con él es una buena práctica. ¿La tecnología juega a favor o en contra? Sí.
Ahora mismo estamos hablando de diversas formas en que nos pueden conocer. Y cuando hablo de diferentes formas, por favor, todas las redes sociales, todas nuestras redes sociales hablan de nosotros. Nos hemos visto en casos donde la gente en su vida privada pone cosas en redes sociales que distan mucho de lo que dice un currículum y eso hay que cuidarlo. Tenemos una vida privada, sí, pero incluso esa habla de nosotros, de quiénes somos y quién es la persona a la que están entrevistando. Cuiden, por favor, la información. Las fotografías de sus perfiles en WhatsApp, el perfil en LinkedIn, el perfil en las redes sociales que utilicen, tengan cuidado, por favor, con lo que ahí publican. Finalmente habla de nosotros y eso lo consideran también. Y cuando hablamos de que un mundo nos vigila, no les extrañe, y esto es por cuestiones de seguridad, pero también para saber quiénes somos, puede haber cámaras en la sala de juntas donde nos van a entrevistar, en la recepción de la empresa donde vamos a ser entrevistados. Por favor, tengan cuidado en lo que hacen, tengan cuidado en cómo finalmente se desenvuelven, porque pueden estarlos observando. Y finalmente, una vez más, esto habla de quiénes somos, ¿sí? Importante, antes y durante la entrevista, por favor, no utilicen el teléfono celular. Apáguenlo, bájenle el volumen, que no timbre, que no haya ninguna notificación. Es muy importante, no distractores, que ellos sepan y nosotros mostremos que la parte más importante en ese momento es la entrevista y que en esto estamos enfocados. Tengan mucho cuidado, es muy de muy mala educación y muy molesto que cuando estás haciendo una entrevista estés escuchando notificaciones que hay. Por favor, tengan cuidado con eso, o que esté timbrando el teléfono porque nos buscan en el trabajo en el que estamos o quien quiera que nos esté buscando. Por favor, tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Y importante, prepárense para la entrevista. Hay que ensayar la entrevista. ¿Qué vamos a decir? ¿Sí? ¿En qué orden? Y de ahí finalmente es que viene esta historia de las que les mencioné hace unos minutos, y es por algo. Las preguntas de la entrevista, si yo pudiera decir cuál es la pregunta más común en todas las entrevistas, es esta. Normalmente pueden empezar con: háblame un poco de ti, ¿qué me puedes contar de ti? Y es ahí donde tenemos finalmente que mostrarnos como que venimos preparados para la entrevista. Seamos diferentes. Con base a su currículum, nosotros les ayudamos a crear una historia donde, en lugar de decir el currículum paso por paso de qué estudié, cuál es mi especialidad, en dónde trabajé, como lo hacen todos, finalmente creamos junto con ustedes una historia que les permite responder las preguntas de la entrevista y que ustedes tomen el mando de ella. Recuerden que es una conversación y lo mejor que puede pasar y hacer es que ustedes tengan control de la conversación. Y ustedes me dirían: pero eso es imposible, ¿no? Me están entrevistando a mí. Tienen razón, los están entrevistando a ustedes, pero en la manera en que lleven la entrevista es la forma en que nos van a hacer diferentes y que vean que finalmente podemos hablar de nuestra formación profesional, de nuestras habilidades duras, de nuestras habilidades blandas, de nuestra vida personal, a través de una historia que tiene diferentes etapas. Les enseñamos a hacer eso y que finalmente no tiene otro objetivo, sino que nos recuerden. Con esa historia les prometo que pueden ellos al final saber quiénes somos y nos vamos a ver diferentes con ellos, ¿sí? Entonces, esta pregunta es la que yo consideraría que es la más importante y la que seguramente les van a hacer. Y con eso, en nuestra respuesta está finalmente lo que sigue. Vamos a hablar, si lo hacemos bien en la entrevista, de que estamos preparados, de que tenemos la seguridad, de que llevamos a cabo la entrevista. Bueno, ¿qué otro tipo de preguntas nos van a hacer? Ya les hablé de esta primera: háblame de ti. Hay otras que finalmente las voy a pasar, no voy a ir a través de todas ellas. Lo que quiero es finalmente que sepan qué tipo de preguntas les se pueden hacer. Si se dan cuenta, son preguntas típicas y bases, y con base a esto es que finalmente nos van a evaluar. Otros tips importantes para las entrevistas de trabajo. Y son tips en los que les ayudamos no solamente a preparar su historia, a que la ensayen y la puedan hacer, háganla frente al espejo. Cuéntense ustedes mismos su currículum de esta manera.
con algún familiar o amigo, como si los hubieran entrevistado, cuéntesela para que sea fluida, para que les den su retroalimentación. Es importante. En esta historia, prácticamente todas estas preguntas que están acá, que son preguntas base en la entrevista, se cubren. Un tip más que es importante. Si pueden ustedes elegir, porque normalmente se los preguntan, escojan el día lunes o el día viernes para la entrevista. Y ustedes dirían, bueno, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué en otro día? Y no quiere decir que si es otro día no pase, no se pueda llevar a cabo. Claro que sí. ¿Por qué el lunes y por qué el viernes? Porque finalmente nos da pauta para poder abrir y romper el hielo con el entrevistador. ¿Qué les parece si antes de que les hagan la pregunta de háblame de ti, cuando saludes, cuando llegues y te presentes, puedas hacer, si es un lunes, la pregunta de ¿qué tal su fin de semana? ¿Cómo la pasó? Sí, finalmente ustedes están tomando control de la entrevista y eso les permite romper el hielo y entrar a una conversación más amena, en donde pueden identificar con el entrevistador cosas en común, hobbies en común de los que pueden hablar. No quiere decir que van a hablar exclusivamente de eso, pero sí les habla de una parte diferente de ustedes. ¿Qué pasa si es un viernes? Una pregunta ahora al contrario de listo para su fin de semana. Normalmente, ¿qué hace? Es una forma de romper el hielo. Si se dan cuenta, rompen el esquema de alguien que va a llegar a entrevistarlos y a preguntarles y a cuestionarles, y ustedes toman el control. Y de ahí la pregunta que probablemente sigue, esto ya háblame un poco de ti y entonces podemos finalmente hablar de esta historia que les conté. ¿Qué otras preguntas finalmente les pueden hacer? Aquí las pongo, algunas de ellas por si quieren apuntarlas y que les podemos hacer y les vamos a hacer llegar la información para que vean finalmente qué tipo de preguntas les van a hacer. Ahora, una parte importante en la entrevista. Al final, normalmente lo que hacen es, ¿tienes alguna pregunta? Eso es lo que ellos hacen, los entrevistadores. Y es ahí donde también los preparamos, aquí en It's a Teach, los preparamos para 3 preguntas que ustedes ya llevan preparadas. 2 de ellas están relacionadas con preguntas específicas del proceso y que finalmente los va a hacer pensar a ellos que ustedes se prepararon, que conocen la empresa y que vienen listos para la entrevista. Punto número 1. Y la otra pregunta, la tercera, normalmente va relacionado con lo que pasó en la entrevista. Alguna pregunta, algún punto que ellos tengan y finalmente preguntar. Está comprobado en un alto porcentaje, más del 80% de los entrevistados que hacen preguntas son seleccionados por encima de aquellos que no hacen preguntas. Aquellos que se quedan callados de no, todo está bien, no, hay que preguntar. Es parte de hacernos diferente. Eso es 1. 2, por favor, no pregunten nunca, nunca pregunten cuánto es el sueldo, cuál es el horario, tienen comedor, tienen nada de eso. Eso es una fase siguiente a la entrevista. En la entrevista que queremos que nos conozcan, que nos vean diferentes y que sepan que nosotros somos los candidatos adecuados. Una vez que eso suceda, en este proceso de selección y de negociación también les ayudamos. Les prometo que si hacen bien la entrevista y que si todo el proceso hasta acá llega bien, van a poder lograr cosas y llegará el momento en el que puedan hablar sí del sueldo y negociar y conseguir mejores condiciones porque ya se enamoraron de ustedes profesionalmente hablando. Y esa parte nosotros nos ayudamos en It's a Teach, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, gracias. Ok. Bueno, adelante, los dejo con el ingeniero Corona. Adelante, por favor, Hernán. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes de empezar con esta parte, vamos a ver 3 cosas importantes. Vamos a hablar sobre la asertividad, la importancia de la asertividad, la importancia de la programación neurolingüística en una entrevista y de la inteligencia emocional. Antes de empezar con esa parte, ¿algunos de ustedes tienen alguna pregunta al maestro Pablo? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganla en este momento. Si no, nos esperamos al final, pero eso, por hacer una pausa. Si quieren hacer una pregunta ahorita, háganla de lo que se vio. Y si no, vayan haciendo... Bueno, vamos a ver un punto importante que es en relación a qué herramientas podemos usar o qué técnicas podemos usar para ser exitosos en una entrevista.
Ya el maestro Pablo habló sobre la importancia de las preguntas, sobre cómo presentarse, cómo estar tranquilo, qué preguntar, qué contestar, ¿no? Pensemos que cuando estamos en una entrevista nos puede entrevistar una o dos o varias personas. Vimos que había entrevistas grupales, pero hay entrevistas que son definitivas con el personal de recursos humanos y con el que sería nuestro jefe inmediato. Entonces, vamos a estar con una persona, persona a persona, en una comunicación ser humano a ser humano, y vamos a establecer un proceso de comunicación. Entonces, es necesario que seamos asertivos. Podemos ser pasivos, quedarme callado y escuchar que hable la otra persona. Puedo ser agresivo o puedo ser asertivo. Entonces, es muy importante ser asertivos. Si somos pasivos, seguramente no nos van a contratar, dependiendo del puesto, ¿sí? Pero si es un puesto que tiene importancia y requiere que tengamos comunicación interpersonal, van a buscar que seamos una persona activa en la parte de comunicación. Ahora, si somos agresivos, si levantamos el tono de voz, si no sabemos escuchar, si interrumpimos a la otra persona mientras está hablando, bueno, tampoco nos van a contratar. Tenemos que ser asertivos, ¿no? Entonces, repito, podemos ser pasivos, en la cual no hablamos, simplemente escuchamos y dejamos que las otras personas tomen decisiones. Eso no es conveniente. Podemos ser agresivos cuando somos arrogantes, sarcásticos, sabelotodos, soberbios, ¿no? Tampoco es conveniente. Lo mejor es ser asertivo. Entonces, si queremos ser asertivos, tenemos que tener un comportamiento asertivo. Tenemos que saber cuál es mi objetivo de ir a la entrevista. Como dijo el maestro Pablo, que me consideren el mejor candidato para darme el trabajo, para ocupar esa vacante, tener éxito en la entrevista. Entonces, tengo que adaptarme a la entrevista, ¿sí? Mantener un control emocional, que ahorita vamos a ver. Pero vamos a manejar dos tipos de conductas. La conducta verbal, ¿no? Que es cómo voy a hablar, con qué tono de voz, con qué gestos, con qué cadencia, con qué volumen, etcétera. Tengo que hacer que me entiendan, que me comprenda la otra persona. Pero también hay un lenguaje no verbal. Se dice que en una conversación entre dos personas, el 93% es no verbal y el 7% es verbal. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, pues la logística del movimiento de mi cuerpo, de las manos, el sonreír, la mirada directa hacia la otra persona, el quedarme callado, hacer una escucha activa cuando la otra persona habla, todo eso me va a ayudar a ser asertivo. Cuando manejamos la comunicación verbal, en programación neurolingüística se habla sobre fonología, ¿sí? Tenemos que pensar muy bien qué es lo que le voy a decir a otra persona. Cuando me hago una pregunta, ¿cómo le voy a contestar? Recuerden, tenemos que ser honestos, directos, concretos y claros. No aventar mucho rollo, no cansar a la otra persona. Entonces tengo que pensar, ¿qué voy a decir? ¿Por qué lo voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Al que va a ser mi jefe? ¿Al director de recursos humanos? ¿Sí? ¿Para qué se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Con qué volumen? ¿Con qué tono? ¿Con qué pausas? ¿Cuándo? ¿En qué momento se lo voy a decir? Muchas veces interrumpimos a la persona que está hablando y eso es malo, eso no se debe de hacer. La otra persona habla, quedo callado, manejo escucha activa y en ese momento, cuando yo estoy escuchando, él se calla, hace una pausa y yo contesto la pregunta de manera clara, concreta y agradable. Cuando me preguntan una respuesta de sí o no, es sí o no. No es un rollo, ¿ok? Entonces, es muy importante saber qué voy a decir, cómo lo voy a decir, a quién se lo voy a decir, pero sobre todo, cómo me voy a emocionar. Si yo me emociono, emociono a la otra persona. Y si la otra persona se emociona cuando me va a contratar o me está entrevistando, las posibilidades de que me contrate son muy altas. Entonces, escucha activa, silencio y dolor. Cuando la otra persona hable, yo escucho. Hablo en primera persona porque yo soy el interesado en que me contraten. ¿Sí? ¿Qué opina de usted? Ah, yo opino de mí esto. ¿Sí? Trate de hablar en primera persona para ser asertivo. No exijo, argumento. ¿Okay? Y no culpo a otro por lo que yo siento, por lo que he sentido. Porque preguntas difíciles las hay, trampas las hay.
¿sí? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Dime 5 cosas que te gusten, Hernando, 5 cosas que no te gusten, o dime 5 cosas para que eres bueno, 5 cosas para que no eres bueno. Y entonces yo tengo que ser claro, concreto, porque si me preguntan, dime 5 defectos, me ha tocado entrevistar a muchísimas gentes, y cuando les pregunto, dime 5 defectos tuyos, les dicen, defectos, 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 como si no tuvieran defectos, como si fueran perfectos, ¿no? Y entonces, automáticamente en ese momento están descartados. Es muy importante que conozcamos nuestros errores, no somos perfectos. Todos tenemos errores, y si decimos cuáles son mis defectos y cómo los he corregido, a la otra persona le va a parecer bien. Ahora, el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy importante, ¿sí? Yo puedo estarme rascando, o mostrar aburrimiento, o mostrar preocupación, qué sé yo. Entonces, es muy importante que yo me conozca en mi lenguaje corporal, pero que también conozca las señales de la otra persona. ¿Qué pasa si estoy hablando, y la otra persona hace esto? Pues me está diciendo que está aburrida, que no está contenta con lo que está escuchando. Entonces es muy importante que lo que yo le diga genere su atención. Por eso tiene que ser dinámico, claro, concreto, ¿sí? Entonces tenemos que mirarlo a los ojos y que haya un contacto visual. Tenemos que estar bien sentados. No, hay jóvenes que llegan y se sientan así como si estuvieran en su casa, ¿no? ¿Ok? Desde la forma en que vamos vestidos y estamos expresándonos, ¿no? Hay quienes llevan su cafecito y lo ponen ahí, o están hablando y yo estoy tomando el café y ni siquiera lo estoy escuchando. Entonces es muy importante que no tenga distractores, como dijo el maestro. No usen su celular. Si reciben un mensaje, en ese momento no lo contesten. Si reciben una llamada, no la conteste, porque muestra una falta de respeto a quien lo está entrevistando. Apaguen su celular, y si suena o vibra, después lo van a contestar, ¿ok? Pero denle atención a quien nos está entrevistando, porque él está dedicando tiempo valioso de él para entrevistarnos a ustedes. Entonces, manejemos nuestro cuerpo, asentamos con la cabeza y sonriamos. La sonrisa es muy importante, ¿ok? Pero sobre todo, manejemos inteligencia emocional. El doctor Daniel Goleman escribió un libro de inteligencia emocional, y él dijo, para ser inteligentemente emocionales, tenemos primero que conocer nuestras emociones. Conozcan sus emociones, conózcanse usted mismos. ¿Cómo son? ¿Son enojones? ¿Son pasivos? ¿Son gritones? ¿Son bromistas? ¿Son jocosos? ¿Cómo son? Y ya que conozcan sus emociones, controlen sus emociones. Tienen que saber controlarlas. No pueden ser bromistas en una situación seria, no pueden ser agresivos en una situación de entrevista de trabajo, ¿sí? Si hay algo que no les gusta, controlen su ira, la emoción. Tenemos emociones positivas, emociones negativas. Tenemos la alegría, la sorpresa, la ira, el llanto, el asco, el odio. Hay emociones negativas que tenemos que controlarnos. Tenemos que estar siempre motivados. Cuando vamos a una entrevista es una oportunidad de cambio de vida, de mejorar nuestra vida. Y tengo que estar motivado de que voy a obtener ese puesto. Tengo que ir con toda la fe, la voluntad y la esperanza de que voy a lograr ese vacante, que voy a demostrar que soy el mejor. Entonces es muy, muy importante que nos motivemos nosotros mismos, que incrementemos nuestra autoestima, pero también que conozcamos la emoción de la otra persona. Conozcamos la emoción de la persona que nos está entrevistando, cómo se está comportando, cómo se está emocionando. Y también, si la otra persona muestra una emoción que consideramos que no es correcta, como aburrimiento, como enojo, pues decirle, ¿sabes qué? ¿Hay algo que te molesta? ¿Hay algo que no te gusta de mí? Pregunta, ¿no? Y tratemos de socializar mejor. Entonces, recomendaciones específicas, como ya lo digo, voy a ser un poquito repetitivo con lo que dijo Pablo. Prepárense muy bien para la cita, ya sea que sea videoconferencia o que sea presencial. Ustedes prepárense muy bien, ¿ok? Cuiden su imagen, la forma de vestir, ¿sí? Vayan presentables, ¿ok? Y lleven sus herramientas de apoyo. Pueden llevar su celular, su laptop, su notebook, su smartphone, su cuaderno. Si la usan, qué bueno, pero lleven sus herramientas, porque como decía, oiga, ¿trae impreso su currículum? No, ¿sabe que se lo mandé digital? No trae impreso. Eso cuenta. Sí, aquí está, señor, aquí está impreso mi currículum, ¿sí? Oye, ¿me puedes mostrar qué hacías en tu trabajo anterior? Y si yo en un momento dado tengo información importante, fotos o premios o algo,
En mi laptop se las muestro, ¿sí? Porque puedo decirle, se las mando por correo, se las mando por WhatsApp al rato. No es lo mismo. Si en ese momento yo puedo ser contundente mostrando algo, lo hago. Por eso son bien importantes las herramientas. Tengo que ser amable, tengo que ser una persona agradable, tengo que saber que me están dando una oportunidad y tengo que agradecerla y aprovecharla. Entonces, la amabilidad, la educación y la cortesía son muy importantes. Y que la otra persona entienda nuestras intenciones, ¿no? Y yo también saber qué voy a comunicar. Tengo que ser claro y preciso con lo que voy a comunicar. Y también tengo que ver cómo es la otra persona. A veces podemos conocer cómo son las otras personas y comunicarme mejor con ellos, escuchar y observar, y ser empático, generar empatía con las personas. Tengo que aplicar programación neurolingüística, tengo que programarme neurolingüísticamente, y con lo que yo le voy a decir a la otra persona, también programarlo neurolingüísticamente. Es inteligentemente emocional y asertivo. Entonces, para terminar, esta es la última lámina de la presentación. Y bueno, recomendaciones generales. Prepárense muy bien, como lo dijo el maestro, antes de la entrevista. Anticipen las preguntas, ¿sí? Ahí podemos nosotros darles una lista de 60, 80, 100 preguntas que les pueden hacer y vayan preparados para las respuestas, ¿no? Después, tienen que investigar muy bien la empresa donde van a ir, ¿no? Tienen que mostrar que ustedes dominan el perfil que solicitan, ¿ok? Ustedes mandan su currículum, mandan su información, hacen las pruebas, pasan las pruebas. Bueno, llegan a la entrevista, investiguen la empresa donde van a trabajar. Investiguen qué hace, cómo está su clima laboral, su cultura organizacional, cómo les va el negocio, cómo está la gente contenta, no está contenta, ¿no? Investiguen la empresa, lleguen con información clara sobre la empresa, por si les preguntan. Una de las preguntas es, ¿has investigado nuestra empresa? ¿Qué conoces de nosotros? Hay quienes dicen, no, no he investigado. Pues qué falta de interés, qué falta de curiosidad, ¿no? Es importante investigar la empresa. Tenemos que llegar con la persona que nos va a entrevistar y tenemos que saludarlo, tenemos que sonreír. De nuevo, la sonrisa es muy importante, el saludo es muy importante. Tenemos que prestar atención a la persona, ¿sí? Y bueno, lo que ya vimos, amable, con muy buena imagen, pero sobre todo ser honesto. Ser honesto en lo que me pregunta. Oye, ¿te gustaría trabajar aquí? Pues no, sí, déjame ver. No, si por algo fuiste, ¿te gustaría? Sí, sí me gustaría. ¿Ok? ¿Por qué? Por esto. Hay que ser amigables, siempre hablar con la verdad y dar importancia a todo lo que decimos, no titubear. No debemos de titubear, tenemos que ser concretos y claros. Y tenemos que prepararnos para preguntas capciosas y posibles trampas, ¿no? Hay preguntas difíciles. Oye, si tú vas caminando por el pasillo y te encuentras un billete de 500 pesos, ¿qué vas a hacer? ¿No? Prueba tu honestidad, tus valores, ¿sí? Oye, si esta empresa quiebra o va a quebrar, ¿renunciarías dos meses antes, 3 meses antes? O sea, hay preguntas difíciles, ¿no? Nos pueden poner trampas, ¿ok? Y también tenemos que buscar soluciones cuando nos presentan problemáticas y alternativas, porque a veces nos ponen retos, nos ponen obstáculos, ¿no? Utilicemos mucho la comunicación visual y manejemos mucho nuestro cuerpo. Pero sobre todo, lo más importante, ya que termine la entrevista, agradezcamos. Agradezcamos la oportunidad que nos dieron. Entonces, con esto, yo doy por terminada mi parte y se termina la conferencia y los invitamos al taller que va a haber el próximo sábado. Va a haber un taller en línea este sábado y los invitamos a que conozcan nuestros cursos grabados. Entonces, aquí, si ustedes ahorita o al rato envían un correo aquí o un mensaje, ¿sí? Un mensaje a este teléfono, puede solicitar un cupón del 50% de descuento en los videocursos. Repito, 50% de descuento en los videocursos. ¿Ok? Y las personas que ahorita hagan preguntas van a tener acceso a un foro exclusivo para resolver sus dudas de todo el proceso de contratación. Un foro de 2 horas exclusivo en línea donde van a resolver todas sus dudas. Es más, van a ser 3 foros y cada foro va a tener máximo 5 personas.
Entonces, las primeras 15 personas que hagan preguntas o tengan una duda van a asistir a ese foro. Bien, yo con esto doy por terminada nuestra parte y no queda más que resolver sus dudas. Profesor Moisés, adelante. No sé. Gracias, sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Mire, aquí tenemos una pregunta de Belén Casas Hernández que dice, pregunta, ¿el currículum tiene mejor presentación con fotografía o sin fotografía ante las empresas? Bueno, aquí también Pablo va a poder contestar muy bien, pero bueno, voy a dar una respuesta. Existen diferentes metodologías de contratación. Existe la metodología 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, ¿sí? Y hay que conocerlas. Si una empresa tiene un sistema llamado ATS, ¿sí? Es un sistema de software que le da seguimiento a las contrataciones. Si un sistema cuenta con un ATS, ATS en inglés significa Applicant Tracking System. Si una empresa cuenta con ATS, se recomienda no poner fotografía, no poner un formato con adornitos, ¿ok? Si la empresa no cuenta con ATS, entonces sí pongamos la fotografía y colores, porque el ATS es un robot que va a filtrar los datos del currículum para pasárselos al área de recursos humanos. Cuando ustedes compiten, no son los únicos que mandan su currículum. 100 personas pueden mandar el currículum. ¿Y quién va a revisar ese currículum? ¿Sí? ¿Quién lo va a revisar? Porque son 100 currículums. No tienen tiempo. Entonces, la mayoría de las empresas profesionales ya contratan un sistema ATS. Y cuando es un sistema ATS, no pongan la foto. ¿Ok? ¿Cómo van a saber ustedes si tienen ATS o no ATS? No se pierda el curso de cómo hacer tu currículum 2.0 y 4.0. No, se los vamos a explicar también en el foro. Ok, ¿qué otra duda tienen? Muy bien, Belén ya se ganó su pase al foro. Perdón, ingeniero, y preguntan, ¿cómo detectar el ATS? ¿Quién lo pregunta? Bueno, va, la respuesta. Hay empresas que tienen página web que no tienen página web. Hay empresas que tienen un portal de contratación donde uno captura sus datos, ¿sí? Entonces, hay dos formas de detectar un ATS. Uno, cuando haya un portal de información que uno capture sus datos con la empresa, y la otra es cuando pida que se escanee el currículo y se mande escaneado, ¿ok? En ese momento, seguramente tienen un ATS. Entonces, esa es la forma de detectarlo, ¿ok? Bien. Karina pregunta, si investigamos sobre el entrevistador en LinkedIn, ¿es buena idea comentarle que vimos su perfil para saber sobre ella o él? Pablo, ¿puedes responderla? Sí, claro que sí. Gracias, Karina, por tu respuesta. No, en realidad no es necesario hacer alusión a que lo investigamos. El hecho de que sepamos quién es, qué hace, qué posición tiene, es finalmente para nuestra información y saber cómo responder y qué responder. No es necesario hacer alusión ni que investigamos a las empresas a la empresa, ni a las personas que nos entrevistan. No es necesario hacer alusión a ello. Se ve muy bien el hecho de que puedas responder con conocimiento de la empresa o de la persona. Eso es muy buena referencia durante la entrevista también. Muy bien. Otra Gracias pregunta. por tu pregunta, Karina. Perdón, hay una pregunta antes de Nadia. Gracias, Nadia, por la pregunta. ¿Cómo se debería actuar? Pregunta Nadia, cuando tu entrevistador se muestra como una persona seria, de pocas palabras, uno como entrevistado, ¿cómo debería actuar? En este caso, Nadia, tienes que actuar como eres. Tú eres el entrevistado, que el entrevistador sea de una cierta forma, esa es su personalidad, eso tiene que ver con lo que acaba de mencionar el ingeniero Corona. Entonces, actúa como eres, como vas preparada o a la entrevista y muestra seguridad en ti mismo. Lo que suceda con el entrevistador es su parte. Sería el equivalente a, es solamente un ejemplo para que veas las dos partes,
sería el equivalente a que si estás en la entrevista y entra una llamada al entrevistador y la contesta, esa es decisión de él si contesta o no, ¿sí? Entonces, tú te mantienes en tu posición, tú no haces eso, probablemente es una llamada importante y él te pida unos minutos, te diga que es importante, que va a contestar, o probablemente salga de la entrevista porque tiene que atender alguna emergencia. Está bien, esa es su posición. Conservemos la nuestra, si es serio o no, si habla mucho o no. Recuerda que el entrevistado somos nosotros, uno, y que es una conversación. Así que considéralo como eso, como una conversación más. Perdón, ingeniero, Una en pregunta Facebook, de la señorita Jimena. Perdón. sí, en Facebook tenemos también preguntas. Adelante. Eh, Ok, adelante, maestro. Rebeca Mejía dice, hola, buenas tardes. En el caso de que te pregunten por tus habilidades, ¿cuáles serían unos ejemplos de debilidades que sean buenas para ellos? Supongo que debe decir debilidades. Adelante, Ok. Pablo. Sí, gracias. Mira, aquí es importante finalmente, como decía el ingeniero Corona, el hecho de ir preparado con esa información. Hay algunas, entre comillas, debilidades que finalmente pueden convertirse en ciertas fortalezas durante ese proceso de la entrevista. ¿A qué me refiero? Y les enseñamos a prepararse a estas preguntas, y con las respuestas adecuadas. El hecho de decir, oye, a mí yo soy una persona perfeccionista y eso a algunas personas no les gusta, ¿sí? Puede ser que les incomode. Lo que estoy diciendo es, estoy orientado al detalle y eso que es el perfeccionismo que alguien podría considerar un error, tú lo pones como un área de mejora, pero si a la empresa o a la posición en la que vamos a aplicar finalmente le interesa el detalle y vas a manejar números, vas a manejar procesos, va más allá de un defecto. Entonces, son ese tipo de respuestas para las que finalmente tenemos que ir preparados y que nuestras respuestas como defectos se vean como una habilidad que sea importante. De ahí la importancia de conocer la posición para la que estamos aplicando, la empresa con la que vamos a trabajar y también la persona, porque de ahí salen las respuestas que vamos a dar para este tipo de preguntas. Luz Mari en Facebook pregunta, ¿cuántas hojas son las más idóneas para tu currículum? Ok, no hay un número específico definido para un currículum. Como comentaba el ingeniero Corona, este software ATS lo que hace es escanear finalmente el currículum. No hay un número, hay diferentes corrientes, hay quien dice una sola hoja es suficiente, hay quien dice con fotografía y con rayitas y bonito y colores. Las nuevas formas de selección de los candidatos a través de este tipo de softwares lo que hace es escanear tu currículum que sea enviado en Word o en PDF, lo escanea y cruza la información, el contenido de tu currículum contra lo que es el perfil de la posición. De ahí que usar colores, fotografías, rayitas, grecas, todo eso puede confundir al software y que eso haga que tu calificación no sea la adecuada. Entonces, no hay un número específico, hay que poner la información adecuada para que te conozcan. En la entrevista hacemos la otra parte. Muy bien. La señorita Karina Gómez pregunta, si investigamos sobre el entrevistador en LinkedIn, ¿es buena idea comentarle que vimos su perfil para saber sobre él o ella? Gracias. Lupita, creo que habíamos contestado lo que comentaba es, no hagan alusión finalmente a que investigamos sobre la empresa, sobre el entrevistador. Dediquémonos y utilicemos esa información para nuestro beneficio. Ustedes saben, y es una frase muy cierta, la información es poder. Utilicemos esa información para nuestro beneficio durante la entrevista. Bien. Ok. Jimena Moreno pregunta, ¿qué puedo poner en mi currículum vitae si no tengo experiencia laboral previa o no tengo cursos o diplomados? No te Ok. preocupes,
Toda experiencia cuenta. Si trabajaste como cajera en un restaurante, mesera, lavando platos, lavando trastes, lavando pisos, cualquier experiencia laboral es importantísima. Muchos dicen, yo quiero aplicar como ingeniero, pero trabajé como mesero. ¿Vale la pena que lo pongas? Sí, sí vale la pena que lo pongas, porque el trabajar como mesero maneja ciertas habilidades blandas y duras que son importantes para todo negocio. Entonces, si no tienes un diplomado, no te preocupes. Si no tienes un curso, no te preocupes. Si tienes experiencia en proyectos, en trabajos, ponlos. Es muy, muy importante poner eso. ¿Ok? Yamil pregunta, ¿qué tipo de preguntas capciosas se pueden presentar en una entrevista? ¿No? Híjole, hay infinidad de preguntas capciosas. Oye, ¿qué opina usted de las personas que no son heterosexuales? Es una pregunta, ¿no? Difícil. ¿Qué opina usted de los tatuajes? ¿Qué opina usted de lo que está pasando en Ucrania? De lo que está pasando. Dame tu opinión respecto a tal presidente. O sea, van a buscar nuestros perfiles políticos, van a ponernos a prueba nuestros valores de honestidad, de integridad, ¿sí? Oye, ¿qué harías si alguien te empieza a acosar laboralmente o sexualmente? ¿Te quejarías o te quedarías callada para conservar tu trabajo? Son preguntas difíciles, capciosas, pero tenemos que ser nosotros mismos, tener que ser honestos. ¿Cómo los vamos a contestar? Hay una Monserrat, pregunta, perdón, ingeniero, hay una pregunta que es casi también tan básica como la de cuéntame un poco de ti, y que hacen de manera muy frecuente, ¿en dónde te ves en 5 años? ¿Sí? Si estás buscando una carrera en la empresa y dijiste que te interesaba y que tú querías llegar a ser director, etcétera, etcétera, y te hacen esa pregunta, y tú dices, yo creo que pienso irme a vivir a otro país y poner mi propia empresa. Entonces, si se dan cuenta, finalmente lo que dijimos en un principio, contra esta parte en la que queremos hacer carrera en la empresa, es una manera fácil de saber qué planes tienes, ¿sí? Entonces, esa es una pregunta que normalmente hacen, no te ves en 5 años, no te ves en 10 años. ¿Qué tiene que ver? ¿Tienes un plan de vida definido? ¿Tienes un plan de carrera definido? ¿Te ves en esta empresa? ¿Y por qué hacer esa pregunta? Porque las empresas invierten en su personal, en capacitación, etcétera, etcétera, como para que en 3 o 5 años la persona decida irse. Tal vez ese puede ser un impedimento para que te contraten. muy bien. Y ya esta, Hay una pregunta más todavía. sí, Sí, antes de tenemos una pregunta. Monserrat pregunta, ¿qué preguntas deben de realizar al terminar la entrevista, Pablo? Ok. Bien, gracias, Montserrat. Mira, yo hablaba de tres preguntas básicas. Déjame ponerte el ejemplo de un par de ellas que son importantes a considerar. Una de ellas sería, oye, considerando que yo me integrara a la empresa, en esta posición, ¿cuál sería mi función inmediata? ¿En qué manera podría yo colaborar de manera inmediata con la empresa? Licenciado. ¿Sí? Eso finalmente lo que estás hablando es Perdón, del interés y estás ingeniero. poniendo en específico una pregunta relacionada con el puesto. Algo más que también es importante, una de ellas es, hay que estar muy atentos con la escucha de lo que nos haya dicho el entrevistador. Es importante hacer una pregunta relacionada con lo que el entrevistador nos dijo de la posición, de la empresa, de los planes, para que él sepa que hubo una escucha activa, como mencionó el ingeniero Corona, y que está relacionada con esto. No sé si te contó de que están desarrollando un nuevo plan es un ejemplo, para cubrir el mercado de Latinoamérica. Si eso te lo dijo durante la entrevista, hacer una pregunta en relación a estos planes que tienen en Latinoamérica, ¿a qué mercados piensan ir y con qué tipo de productos y servicios que ustedes tienen? Es un ejemplo de pregunta. Está relacionado con lo que ellos te dijeron y por eso es que hay que tener escucha activa para que puedas hacer una pregunta relacionado con algo que ellos te dijeron de la empresa o de la entrevista. Gracias, maestro Pablo. Tenemos una pregunta de
Amica Meca. Maestra Claudia, ¿nos podría comentar? Es que no funciona mi micrófono. Sí, sí los estamos Hola. escuchando, ¿eh? Si gusta, la leo. Sí, sí los escuchamos, ¿eh? Sí, sí, por favor, ¿nos escuchan? Sí, Sí. adelante. A ver. Personalmente, para el licenciado Pablo, me gustaría saber él por qué él nos recomienda no preguntar sobre el sueldo. ¿Cómo voy a saber yo si el sueldo me alcanza para cubrir mis necesidades económicas? Si el trabajo es realmente lo que yo necesito para cubrirlas. ¿Ya? Sí, Pablo, ¿la contestan o la contesta Arnaldo o la contesto yo? Creo que Pablo salió. Arnaldo, ¿puedes o la contesto yo? Bueno, Pablo tiene problemas de audio. ¿Ok? La voy a contestar yo. Muy bien. Acuérdense que una entrevista es un proceso de venta. ¿Sí? Yo me voy a vender para que me compren, ¿sí? Y me contraten. Yo voy a vender. Generalmente cuando vamos a vender un producto, ¿sí? Ellos me preguntan, ¿en cuánto cuesta ese producto? Y yo digo, cuesta tanto y negociamos, ¿no? Ahora, ellos en la entrevista van a hacer un filtro, nos van a entrevistar varias personas y nos van a entrevistar varias personas y en ese momento las posibilidades de que tomen una decisión de presentarnos una propuesta de contratación son altas. De la parte Nosotros económica, pero hay presentamos. momentos en los que se va. Perdón, Bien, Pablo. continuamos, ¿ok? Pablo, ¿nos escuchas? Entonces, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, si en la entrevista te presentan una propuesta de contratación, en la propuesta ellos te tienen que decir de cuánto es el sueldo, ¿ok? De cuánto es el sueldo. Normalmente una buena empresa en el perfil que anuncia en la bancarte pone el salario de rango del sueldo, ¿ok? Y por eso yo les dije, investiguen a la empresa. No es lo mismo una empresa que no tiene una página web a una empresa que tiene la infraestructura de una página web, ¿sí? Y que tiene una infraestructura grande porque es una gran empresa. Uno de los errores que cometemos cuando nos contratan es que nos vamos con el primero que nos ofrece trabajo. Y nosotros tenemos que decidir con quién nos vamos a ir. Tenemos que tener varias alternativas de empresas y mandar nuestra información a varias alternativas y competir en varias empresas y nosotros seleccionar, nosotros decidir con cuál nos vamos a contratar. Entonces, es muy importante que no perdamos eso y que si ellos no ponen el sueldo, ¿sí? No, lo podemos preguntar en el momento en que vayamos a la entrevista final de cierre o en la entrevista de contratación. Una cosa es la entrevista para conocerte y la otra cosa es ya la contratación. Cuando ya nos van a contratar, nos vuelven a llamar, ¿sí? Y nos dicen, te queremos hacer una propuesta. Ok, me quedo callado. ¿Qué pasa si yo pregunto cuánto es el sueldo? ¿Sí? Y ellos tienen un rango de sueldo de 40,000 pesos. ¿Sí? Pero, ¿qué te va a decir el de recursos humanos, el jefe inmediato? Pues el sueldo está como en 20,000. Lo va a bajar para ver cuál es tu reacción. Y en ese momento tú dices, 20,000, va a ver tu cara. Y si dices, ¿qué te parece? ¿20,000 están bien? Sí, sí, están bien. Va a ver tu reacción y dice, ya me ahorré 20,000 pesos. O sea, la pauta de negociación en el proceso de venta es muy importante. Muy, muy importante. Es como en una venta. ¿Cuánto cuesta tu producto? 10 pesos. Oye, pues déjamelo en 8, ¿no? No, mejor en 10. No, pues déjamelo en 8. Y empezamos a regatear. No demos pauta a regatear. No estamos vendiendo productos o cosas. Nos estamos vendiendo a nosotros mismos. No demos pauta. Entonces, por eso no se pregunta. O se recomienda no preguntar, porque después voy a negociar. Cuando ellos me digan. Si ellos me dicen, ¿cuánto te gustaría ganar? 1,000,000 de pesos. ¿Te gustaría ganar 1,000,000 de pesos? ¿Por qué? Por esto y esto. No, pues aquí no manejamos 1,000,000 de pesos.
cuánto es lo que ustedes, pero ya en la negociación de contratación, esperémonos hasta ese momento. No gastemos cartuchos antes, no preguntemos el precio. Bien, Pablo, no sé si ya está bien tu micrófono en internet. Sí, ya estoy de regreso, gracias. Perdone la Gracias, tecnología pregunta. haciéndonos. Ok, maestro Perdón. Moisés, ¿tiene alguna pregunta o continuamos? Sí, tenemos 3 preguntas en Facebook. Adelante, maestro. Adelante. Una de Dami Pep dice, ¿qué pasa si te preguntan de tu último trabajo? Ujú. Ok, adelante. Toda esa información está en nuestro currículum y como ha comentado el ingeniero Corona, tenemos que ser veraces, tenemos que decir la verdad, no tenemos que engañar. Eso es algo que nunca se debe hacer, ni en el currículum ni en la entrevista. Entonces, hablemos del trabajo como tal. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los logros? El currículum, se utilizan currículums diferentes dependiendo en la etapa en la que estemos, si somos recién egresados, si ya tenemos alguna experiencia, si estamos en algún nivel directivo gerencial. Contienen información diferente. Hablar el trabajo anterior abiertamente, cuáles son los logros, qué hice, cuáles eran las responsabilidades, eso se los enseñamos en ese curso de cómo preparar el currículum 2.0 y 4.0. Y hay que hablar como tal. Incluso si estamos trabajando todavía, hay que decirlo. Yo estoy trabajando todavía en esta empresa. Probablemente nos pregunten, oye, ¿y por qué te quieres mover? Y finalmente habrá que dar argumentos válidos por la razón por la que me quiero mover, sin hablar mal de la empresa, sin hablar mal de las personas con las que estamos trabajando, sino dar una imagen de crecimiento que estamos buscando, personal y profesional, y podemos abiertamente mencionarlo. No hay por qué negarlo. Tarde o temprano esa información va a salir porque si somos seleccionados, es muy probable que la empresa haga una investigación y haga una investigación de nosotros para saber si lo que dijimos en el currículum desde el punto de vista de la experiencia profesional es verdadera, y que hablen a la empresa e incluso piden autorización para que puedan hablar a la empresa y no pasa absolutamente nada. O investigan que finalmente la empresa exista, que hace lo que dijimos que hacía. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Bien, gracias, ingeniero. Adelante. Isa Mejía agradece la información y Gracias. agradece también la aclaración de las dudas más comunes en este importante proceso de reclutamiento. Y tenemos una Gracias. pregunta también de Rebeca Mejía que dice, bueno, si no tienes experiencia laboral y tienes habilidades deportivas, por ser parte de un equipo deportivo, ¿es correcto incorporarlas al currículum? Sí, lo mencionó el ingeniero Corona. Sí, sin ninguna duda, hay que ponerlo. Habla, como él comentaba, de lo que somos y de lo que hacemos. El hecho de trabajar o tener un trabajo que no estaba relacionado con nuestra profesión, habla de que somos una persona que nos interesa, que, ¿por qué no? Tal vez estamos trabajando para pagar nuestros estudios, y eso habla bien de la persona, habla de carácter, habla de interés, habla de una persona íntegra, es importante. En el caso de las actividades deportivas, sí, por lo menos ahí mencionar si jugamos un rol clave, si fui el capitán del equipo, hay que ponerlo. Si fui solamente integrante, ¿por qué no? ¿Qué nos da un deporte? Y eso es parte de lo que somos y de lo que vamos a ofrecer a la empresa. ¿Qué nos da un deporte? Disciplina, ¿sí? Porque finalmente lo practicamos, quiere decir que entrenamos y estudiamos al mismo tiempo. Eso no lo hace cualquiera y no lo hacen todos. Trabajo en equipo. Finalmente es resultado de eso, aunque sea finalmente, aunque no seamos el capitán, si lo somos mejor, porque finalmente habla de liderazgo. Y si es un deporte individual, los logros o los lugares en los que competí. ¿Qué me dice de una persona que hace deporte, aunque no sea en equipo? Está acostumbrado o acostumbrada a trabajar bajo presión. Participar en una competencia finalmente es estar bajo presión, es saberse controlar, es probablemente poder manejar el ambiente o a la gente que está alrededor. Y entonces habla de habilidades blandas muy importantes que yo sí tomaría en cuenta para eso. No tengo experiencia porque estoy saliendo de la escuela, no pasa nada.
pero finalmente habla de una persona que puede ser en un futuro a muy corto plazo, una persona que puede formarse y así con esa disciplina, con ese liderazgo, con ese mismo trabajo en equipo, si eso lo llevamos a la parte laboral, bienvenido el candidato. Justamente hay un Muchas gracias. comentario, pregunta de Rodolfo Telles en relación a precisamente ese tipo de actividades, pero él comenta que un exfuncionario de Bimbo, por tener primera vez de experiencia o por ser su primera experiencia, le comentó que podría decir que sabía barrer, hacer actividades domésticas como limpiar en su casa, etcétera. Pregunta que qué opinas. Bueno, habilidades, cualquier actividad que lleve consigo habilidades blandas que nos trajo ese trabajo hay que hacerlo, sin ninguna duda. Hablar de que sé lavar y que sé planchar y que sé barrer, me parece que es fuera de contexto para lo que estamos haciendo. Obviamente, si el trabajo está relacionado con eso, pues hay que ponerlo. Pero si estamos hablando de una formación profesional, pongamos y resaltemos aquellas cosas que están relacionadas con habilidades blandas, aunque no estén relacionados con nuestra carrera ni con la posición a la que estamos aplicando. Muy bien. Maestro, ¿tiene pregunta? Tenemos una más. ¿Hay tiempo? Sí, por favor, adelante, adelante. el tiempo Ok. que necesite. Problema. Marudu pregunta, ¿qué hacer con un CV que tiene lapsos sin trabajo y que lo consideran como inestabilidad laboral? Así es más difícil conseguir un empleo, aunque sea muy buen elemento. Ok, perdón, habla de tiempo sin trabajar, ¿a eso se refiere, maestro? Exactamente. Ok, Diríamos que ok. hay periodos en el que ya no trabajó y después reinicia su actividad. Sí, claro. Importante argumentar la razón de ese lapso de tiempo en el que no trabajamos. Si se debe a una situación personal, si se debe a una situación que no nos permitió trabajar, hay que hacerlo saber, no pasa nada. Ser auténtico, como dije, ser veraz es importante. Hay que argumentarlo bien y, ¿por qué no? A todas esas situaciones, el hecho de que yo trabajé como mesero en los veranos mientras estudiaba ingeniería, no pasa nada. O sea, finalmente hay que poner y sacar lo bueno que hay de ahí. Lo mismo que en los plazos y en el tiempo sin trabajo. ¿Por qué lo hice? Hay que argumentarlo de la manera correcta para sacar lo bueno de esas situaciones. Hay que mencionarlo, sí, no hay ningún problema. Situaciones personales nos pasan a todos y que nos alejan del trabajo, nos alejan del estudio, no hay ningún problema. Nada más bien argumentado y una vez más resaltando habilidades blandas o habilidades duras que finalmente estén. Un ejemplo, si yo dejé de trabajar porque tuve que atender de manera personal a una persona, a un familiar enfermo, adelante, lo pongo y lo digo abiertamente. ¿Eso de qué habla? De una persona que le interesa a la gente, que se preocupa y que tuvo que dedicarse a eso. Pero estoy de regreso porque quiero retomar mi carrera profesional. Quiero seguir con los objetivos que tengo y que esa situación no me lo permitió. Entonces, finalmente, si se dan cuenta, es tomar la parte positiva de cualquier situación como esa que se presente. Muy bien, muchas gracias. Pues por el lado de Facebook ya no tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. Aquí me queda una pregunta más. La señorita Carla Stephanie Basilio pregunta, ¿cómo puedo mejorar mis habilidades para el día que me realicen la entrevista si tengo poca experiencia laboral? Ok. En algún momento de nuestras carreras todos tuvimos poca experiencia profesional y eso es normal. Lo que hay que hacer es resaltar en tu currículum logros que tuvimos como estudiantes, si perteneciste a alguna sociedad de liderazgo de la empresa, en la biblioteca, en los laboratorios, etcétera, etcétera, eso hay que ponerlo. Tenemos que, finalmente, no podemos aplicar a una posición en la que piden 5 años de experiencia si yo soy recién egresado, ¿sí? E incluso una persona, el entrevistador, no nos va a considerar. Y eso es normal. Resaltemos que somos buenos candidatos, que tenemos habilidades blandas y habilidades duras como un recién egresado, que somos diferentes y que hemos hecho las cosas bien
y eso finalmente nos lleva a esas posiciones. Recomendación, busquen actividades relacionadas con esquemas de becarios. Y cuando digo de becarios es mientras están estudiando o recién egresados en empresas, y yo he sido parte de programas así, contratamos becarios. Es gente que está en proceso de terminar o ya terminó la carrera y que lo que hacen es un proceso en el que se les enseña, se les entrena. Sabe uno que, que son personas que no tienen experiencia, pero que finalmente a través de ese tiempo empiezan a ganar conocimientos en el mercado laboral real. Entonces, esa es una buena alternativa también. Y esos programas de becarios existen en empresas, existen en universidades, que nos permitan ir enriqueciendo el currículum y, por supuesto, nuestra vida laboral. Para complementar nada más, existen varios cursos de habilidades, tanto blandas como duras. Hay cursos, nosotros tenemos cursos, hay cursos en internet también. Entonces, si ustedes quieren prepararse, la entrevista es dentro de 8 días y en el perfil anuncian el desarrollo o que requieren ciertas habilidades, bueno, pues me puedo capacitar también, me capacito en esas habilidades. Algunas ya las tengo, algunas las aprendo, pero pueden capacitarse también. ¿Ok? Muy bien. Pues, profesor Moisés, sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecerles a todos. Lupita, adelante. Gracias, maestro, gracias por su apoyo, por la oportunidad que nos da de estar con los chicos, las chicas, que bastantes preguntas muy interesantes que nos ha proporcionado. Como les comentamos, abriremos un foro para todos ustedes. Veo que, por ejemplo, en CEU Ameca Meca tenemos un grupo de estudiantes de administración y de licenciatura en Derecho. Quiero decirles que tenemos experiencia en ambas ramas, en ambas carreras, y sería interesante formar un foro, sería interesante hacer comentarios de cómo les está yendo en esta carrera. Y pues bueno, estamos a sus órdenes, ya tienen nuestros datos que pusimos a través del chat. Si tienen alguna duda, pueden consultarnos a través también de nuestra página. Recuerden que contamos con cursos grabados en corto, muy económicos y muy interesantes e importantes para todos ustedes. Así que pues estamos para seguirlos apoyando. Esperemos que no sea la primera ni la última vez que estemos en conjunto y bueno, pues a caminar para ese gran desarrollo profesional que esperan y que nosotros esperamos que ustedes tengan para buen beneficio. Muchas gracias, maestro. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por estas aportaciones que nos hacen. Hemos visto que ha sido un constante agradecimiento por la información que ustedes han hecho el favor de compartir y sobre todo de comentar con su amplia experiencia que han tenido a lo largo de los años. Y bueno, en estos casos, ustedes saben, entregamos una constancia como reconocimiento por su valiosa participación, que me voy a permitir dar lectura. Dice: la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Pablo Rubio. Igualmente hay una para el ingeniero Arnaldo Corona, por su participación en la plática Cómo tener éxito en sus entrevistas de trabajo, impartida a través de Zoom. Toluca, México, 2 de abril 2024, Patria, Ciencia y Trabajo. 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria. Firma la licenciada en Derecho Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria de nuestra universidad y que por mi conducto les agradece mucho su valiosa participación y esperamos, como usted lo ha dicho, que no sea la última vez que nos veamos en este tipo de eventos. Muchísimas gracias y hasta pronto. El ingeniero Pablo, el ingeniero Arnaldo, la licenciada Guadalupe, muchas gracias por su valioso apoyo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego y gracias. Hasta luego.